Hola, mi nombre es Fer y hoy les quiero contar mi experiencia de parto siendo una mujer autista. La verdad es que cuando me voy a enfrentar a una situación nueva, me gusta muchísimo prepararme. Entonces suelo buscar videos en YouTube y me pasó que cuando busqué sobre parto y embarazo, no encontré. Entonces, de ahí surge mi necesidad de aportar mediante mi experiencia para que así pueda ayudar a otras mujeres que tal vez aprendan de mis errores, que mis decisiones puedan orientar también las que vayan a tomar, aunque cada experiencia es única. No quiero con esto generar pánico, ansiedad, porque mi experiencia fue traumática. No fue difícil, dolorosa, para nada como la imaginé. Ojalá esto lo vean profesionales de salud también, puedan conocer de primera mano eh, cómo de pronto las palabras que puedan usar, la insistencia, puede generar desregulaciones que hacen que este proceso termine siendo más difícil de lo que ya es. En retrospectiva, creo que hay varios factores que influyeron en cómo se terminaron dando las cosas. Y creo que uno de ellos es que desde la semana 37 hasta la semana 39 y 5 días, em, yo tuve muchas contracciones que no iban a terminar en trabajo de parto. Entonces no me dejaban dormir y estaba constantemente pensando, ¿será que hoy es el día? Y luego cuando llegaba la noche sentía muchísima frustración de que no lo era. Entonces esta preparación, estar todo el tiempo tan alerta, tan consciente de mi cuerpo, del dolor, estaba tan cansada que por supuesto que afectó también mi energía em, a la hora de enfrentarme al trabajo de parto real. Fue a la semana 39 con 5 días. Yo desperté y sentía como muy mojado. Dije, tal vez es mucho flujo, pero la verdad es que yo ahí como que invalidando la situación decía, no, no creo que sea. Ya que me dijeron que olía súper fuerte a cloro y no percibo ese olor. Entonces bajé y la verdad es que cuando comencé a dar pasos, claramente comenzó a fluir este líquido, ya que si bien se explica que el líquido amniótico, la rotura de membranas, no es algo que vaya a hacer como en las películas, así, ¡fu! Y es algo que no puedes detener. Entonces, eso no estaba, pero cuando comencé a caminar fue algo que sí estuvo presente. Entonces, y el olor, sí ahí lo comencé a percibir. Hay personas de pronto que dicen, no, sí se siente como un olor a lavanda, no sé qué, y bla, bla, bla. Para nada, era un olor a cloro muy, muy fuerte que no me agradaba. Y me contacté con mi ginecóloga y ella me dijo que tenía que ir de urgencia. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tenía en mi mente planificaba que hasta más o menos 5 o 6 de dilatación quería aguantar en mi casa. Teníamos ejercicios para hacer con mi esposo de relajación, masaje, movilidad, rebozo, como para poder también transitar el dolor y acompañada, hacerlo parte también del parto. Para mí era muy importante, pero ya no iba a poder ser así, porque cuando hay rotura de membranas es importante que no se exceda eh, ciertas horas y tiene que ser más supervisado para que no ocurra entonces una infección. Fuimos a, a urgencias como ella nos indicó y comenzaron las insistencias. Querían ponerme una vía para que así fuese más fácil a la hora de que se tenían que pasarme un medicamento o inducir. Y yo ya como que presentía que por ahí iba la cosa y algo que yo realmente no quería para nada. O sea, todas las historias que conocía de inducción terminaban con epidural y con cesárea. Finalmente, después de haber sufrido horas y horas y horas, porque el bebé presentaba estrés y era algo que yo quería prevenir en mi bebé. Entonces pasó que ya lo aceptaron, me hicieron un tacto,
me comenzaron a monitorear y la verdad es que obviamente era una sala de urgencias, entonces ya habían muchos estímulos que comenzaron a hacerme sentir mal, desregulada, pero intentaba pensar que en algún momento iba a tener tranquilidad para poder hacer los ejercicios que tenía pensado hacer en mi casa, pero en la clínica, y que iba a poder transitar ya no como lo imaginaba, pero en algo parecido. Entonces me llevaron a una sala que era una sala de transitoria porque no había espacio en el ala que me correspondía. Entonces me llevaron allá y yo comencé a pedir si me podían facilitar una pelota, estas de pilates, que con ellas estuve muchos meses haciendo movilidad, y se pueden hacer bastantes ejercicios que colaboran a que la dilatación se dé más rápido. Me dijeron ya que iban a conseguirla, pero no llegó nunca, y de todas formas no sé si hubiera podido utilizarla ya que me estaba monitoreando, y eso significa estar quieta con estas dos bandas, maquinita al lado tuyo, ahí sonando, y yo obsesionada mirando, rogando que se regularan, pero no fue así. Llegaban unas muy, muy altas y luego nada, muy, muy altas, nada, pero no con la regularidad de 3 minutos o dos, o menos, que es lo que se espera. Por lo que me trasladaron a esta otra sala, y en esa sala tenía una compañera que había tenido a su bebé hace horas. Se estaba recuperando, estaba su bebé ahí llorando y era muy pequeña, muy calurosa esa sala. Entonces pasó que yo seguía pidiendo mi pelota y me trajeron la pelota. Pero ¿qué pasó? Que la sala era tan pequeña y venían constantemente a ver a mi compañera de sala que chocaba la pelota con todo. Por supuesto que yo no podía estar relajada, enfocada en el proceso que estaba viviendo. Claro, en su momento me dijeron, no, vas a poder tener una playlist, aromaterapia, para nada era posible. Sumado a que mi situación era compleja, ya que cuando hay rotura de membranas, botas líquido constantemente, o sea, mucho, mucho, mucho líquido, y eso me estaba como, todo el tiempo estaba siendo consciente de esa situación y de todo lo que estaba ocurriendo a mi alrededor, y también del dolor, y de que no pensando, voy a terminar en inducción, voy a terminar en cesárea, no quiero, por qué las cosas se tuvieron que dar así. Entonces pasó que volvían a insistirme constantemente que me pusiera la vía por si acaso, por si acaso. Yo decía que no, que no, que no, con la esperanza de que tal vez al decir que no, yo creo que mi negación era para volver a sentir control en medio de todo lo que estaba pasando, porque la sensación de estar a la deriva y que ellos eran quienes tenían el control de mi proceso de parto, algo tan íntimo, sentí invasivo. Eso yo creo que es algo que constantemente sentí, que era invasivo, que tenía que estar dando explicaciones, justificaciones por cada decisión. Em, entonces pasó que mi ginecóloga me llamó para poder negociar conmigo el tema de la posible inducción, ya que estaban pasando las horas, pero yo igual había investigado, no eran las horas suficientes como para ya decir está en peligro, hay que hacer algo, sí o sí. Entonces cedí al hecho de poder hacer una inducción, pero no con medicamento por vía, sino eh, por una pastilla que te introducen. Entonces lo hicieron, pero las contracciones seguían de manera irregular, más dolorosas pero irregulares. Entonces finalmente tuve que acceder a que me pusieran la vía, lo cual yo sabía que me iba a afectar porque mm, para mí la incomodidad es más dolorosa que el dolor físico. Es difícil de explicar, pero siempre ha sido así. Entonces yo sabía que la vía me iba a incomodar muchísimo. También sabía que eso iba a limitar mi movilidad, por lo cual también iba a
a dificultar mi avance. Pero, ok, la dejaron ahí. Luego yo hablé con una enfermera matrona, creo que fue, que explicándole que estar ahí con mi compañera al lado me estaba afectando. Necesitaba ir a la sala de preparto, estar sola con mi esposo y poder tener la tranquilidad, hacer los ejercicios, de estar sola, porque no quería molestar. En general siempre me ha incomodado molestar y prefiero como callarme, estaba como yo más preocupada de eso que de lo que me estaba pasando, de lo que estaba sintiendo. Entonces siento que igual en conclusión, ya no estoy terminando, pero creo que lo que más me molesta es que siento que finalmente mi historia de parto no fue mía. Fue un montón de sucesos que se tuvieron que ir manejando a medida que iba pasando las horas. Y se pudo haber prevenido, por supuesto que sí. También yo entiendo que tenía que sí o sí ceder, o sea, no iba a poder ser lo que yo imaginaba, estar en mi casa y todo por lo de la rotura de membrana, pero si era posible no estarme cambiando de sala cada horas por uno u otro motivo y principalmente que todas entraban y querían entender, explicar o que por qué no quería una epidural, que por qué no quería la inducción, que esto, que los beneficios de esto otro y mi no era suficiente. Entonces yo en mi plan de parto tenía muy puesto que no quería estar dialogando, si estaba sintiendo dolor, quería estar enfocada en eso, o sea, que respetaran, que no quería ciertas intervenciones. Em, y bueno, pasó que igual cuando en un momento vinieron a hacerme tacto, habían como cuatro matronas mirando, una enfermera, yo no entiendo por qué era necesario que hubieran tantas, la verdad, pero no sé, solo quería que mi bebé naciera bien y que terminara pronto la situación. En total fueron 16 horas de labor de parto y el expulsivo fue de 2 horas y algo, fue bastante y muy terrible. A medida que más van pasando las horas, peor se ponía. Recuerdo que cuando me cambiaron de sala a la de preparto, una TENS, que ni siquiera era la TENS que estaba en el equipo médico de cabecera de mi ginecóloga de turno, se fue ahí preguntándome, intentando convencer de que me pusiera la epidural, que por qué elegía sufrir, y yo le decía como, no, no es que elija sufrir, tenía otros motivos por los cuales yo no quería. Así que finalmente y me pusieron la oxitocina y el dolor aumentó a tal nivel que yo ya no pude seguirme negando a la epidural. Em, Accedí a ella y para ese momento yo ya daba lo mismo que estuviera en una sala donde podía hacer los ejercicios y todo, porque yo no me podía parar, o sea, entré en un estado de shock de pronto, del nivel de dolor que sentía, fue de hiperventilación, de regulación, yo no podía controlar mi respiración, fue muy fuerte. Después que me pusieron la epidural, en 1 hora dilaté desde 3 a 10 centímetros, porque ahí entendí, mi cuerpo necesitaba relajarse, necesitaba no sentir dolor por un momento y no sentir intervenciones, porque en ese lugar estaban las luces bajas y ya dejaron de venir personas. Luego me hicieron bastantes tactos más, hasta que finalmente llegó mi ginecóloga y aquí todo se derrumbó para mí, porque yo decía, bueno, ahora ya viene el expulsivo y al menos iba a poder ser de la manera en que yo quiero, que era en cuclillas. Ya estaba hablado con mi ginecóloga, con mi esposo, con todo el mundo, y pasó que yo no sabía que esto era parte del protocolo, que me pusieron una chata bajo mi espalda, yo estaba recostada, y una chata es como donde hacen los lavados, donde se hace pipí cuando está hospitalizado. Y ella me dijo, cuando sientas las ganas de pujar, hazlo, porque necesito como, ella tenía sus dedos dentro y necesitaba sentir la cabeza. Entonces, esta chata estaba helada.
y me incomodaba muchísimo la postura que tenía, entonces que no podía quitarme esa sensación de la cabeza. Entonces, ¿qué pasaba? Venía la sensación de pujo y yo no podía respirar bien, como que entrecortaba la respiración, me tragaba la respiración, no sé cómo explicarlo, pero no lograba pujar. Yo había ensayado las respiraciones, yo había hecho ejercicios de piso pélvico, el Hush the Baby, todo, o sea, yo iba muy preparada, pero en ese momento simplemente me bloqueé y ella no me presionó en lo absoluto. Creo que lo único que podría rescatar de mi parto fue el trato que tuvo mi ginecóloga hacia mí, lo cual agradezco muchísimo. La única que me hizo sentir vista y respetada. Y como no daba resultado, lo intentamos mucho rato ese proceso y ella me explicaba que ya quedaba poco, en fin, no importaba mucho que me dieran ánimo en ese momento porque yo no estaba escuchando. Incluso lo intentamos de forma vertical, no podía sostenerme. Mm, Mi esposo, yo estaba sostenía de él, de su cuello, y era todo. Él era quien me sostenía, no físicamente, pienso que en todas las áreas. Eh, Desde ahí en adelante fue solo verlo a él, porque es alguien que me da mucha seguridad. em, y, y la verdad es que de tanto verme sufrir, mi ginecóloga, porque ya no era un tema de dolor, yo estaba con la epidural, era un tema de que no podía respirar. Entonces, de pronto la frustración de haber pasado todas las horas que atravesé, de todo haber tenido que ceder, de todas las intervenciones que no quería y ya había tenido, mi cuerpo ya había hecho lo que tenía que hacer, estaba dilatada, estaba yes, pero no podía respirar, no podía pujar. Y en ese estado ella tuvo que decidir y me dijo, vamos a tener que hacerlo acostada, em, porque también me iba a facilitar más a mí el poder pujar. Fuimos a la sala de parto, porque igual ya estaba haciendo demasiado tiempo en que mi bebé estaba en el canal de parto. Entonces comenzó el expulsivo y nuevamente a mí me costaba muchísimo respirar porque sentía que me iba a desmayar, donde no me llegaba oxígeno. eh, y estaba hiperventilado, o sea, el corazón, uff. Y lo intenté un par de veces, muchas veces, no un par de veces, pero está medio difuso esos momentos, la verdad, de que miraba a mi esposo y era todo en ese momento. Y en un momento comenzó a sonar la máquina que registra el corazón de mi hija y la pediatra que apagó la máquina, lo cual se lo agradezco muchísimo porque me estaba volviendo loca ese sonido. Se acerca a mí, me intenta hablar y me dice que necesito enfocarme en empujar por mi hija porque lo- estaba sí o sí necesitaba salir. De lo contrario, iban a tener que eh, intervenir de otra forma, probablemente con forceps. Y pensar que ella estaba sufriendo, de alguna manera me dio la fuerza para poder hacerlo. Igual tuvieron que hacerme no fue una episiotomía, fue por dentro, un desgarro. Y ayudó a que pudiera salir mi hija. Y incluso después tuvieron que ponerme este medicamento para que saliera la placenta. O sea, yo igual hasta en eso me quería negar porque sabía que era una posibilidad, quería que se diera de manera natural, pero ya a ese punto era como, "Ah, da lo mismo". En ese punto recuerdo que igual pedí más
epidural y mi ginecóloga accedió, obviamente que en ese punto ya no te hace efecto. Me hizo efecto mucho después, yo ya no sentía las piernas después porque ya había recibido no sé cuántas dosis, porque la que me ponían era la walking epidural, no es la que te duerme por completo, por lo que nació mi bebé y me la pusieron muy poco tiempo. Yo quería, obviamente, estaba hablado eso también de que iban a hacer la hora de oro junto a nosotros, pero ocurrió que estaba muy morada porque a todo esto tenía, circu- no sé si doble circular o solo una atada al cuello, el cordón. Mi bebé también estaba tragándome coño y sufriendo muchísimo. Todo lo que yo quería evitar que pasara, estaba pasando. Y se llevaron a mi bebé a recuperación, no sé cómo se llama, estabilización, porque estaba respirando raro, obviamente. Entonces pasó que entre que me cosían, me cambiaban de camilla, me hacían lavado, todo, yo estaba sola. Mi esposo se fue con mi hija y se quedaron como por 2 horas ahí. Y yo estaba sola en la sala de preparto, en la sala de recuperación, era la misma. Y yo no sabía qué estaba pasando, o sea, me refiero, sí sabía, no estaba presente, estaba muy disociada, en shock y me sentía muy sola. Sentía tal vez culpa porque estaba viviendo esa situación. Sentía que yo había hecho todo lo correcto. Me había preparado para un parto tan diferente y no había podido. Luego que llegué a la otra sala que me trasladaron a donde estaba mi compañera. Pasó un tiempo, yo seguía sin sentir las piernas. Llegó mi esposo con mi bebé, estaba mucho mejor y ya pude ponérmela al pecho y ella tomó, estaba súper bien, pero pienso que no fue mi parto. Después igual, obviamente, el proceso de la lactancia fue complejo y yo le pedí a todas que me ayudaran con el acople porque no estaba bien, me dolía mucho y todas no me enseñaban cómo que lo hacían y ahí quedaba yo. Y obviamente no podía, de pronto cuando estoy desregulada, como que me cuesta entender las instrucciones, me cuesta explicar también. Entonces, pienso que aunque todo el equipo ya sabía de que yo era autista, nunca tuvieron la consideración respecto a eso. Luego, yo quería que mi bebé fuera lactancia materna exclusiva, pero para el último día estaba poniéndose amarilla y me dijeron que tal vez fue por el parto, tal vez no me estaba saliendo bien la leche, no sé. Hicieron los exámenes y tuvieron que dejarla en neo, en la UCI, 2 días. Obviamente que le tuvieron que dar fórmula. Yo de todas maneras iba, no pude quedar hospitalizada con ella. Y esos días, el tener que separarme de ella y dejarla ahí, yo creo que fue peor incluso que el parto que no quería, pero que tuve. Y en general me cuesta rememorar. Tengo muchas lagunas porque fue muy traumático, fue una experiencia que pienso que, no sé, cómo digerir aún. Han pasado 3 meses y creo que es algo que debo sanar. Pero también sentía la responsabilidad de poder comunicarlo para que también pueda ayudar, como mencionaba al principio, a otras futuras mamitas. Me carga que digan mamitas. No sé por qué yo también lo hago. A futuras madres. Con el paso de los días y cuando mi bebé ya estuvo en casa, debo y quiero aclarar que todo mejoró muchísimo. Yo amo a mi bebé, amo a mi hija con locura. La conexión que tenemos muy buena y esas horas de que no tuve de apego
las horas de oro que no estuvimos juntas, piel con piel y todo, no va a trascender, no va a ser lo más importante, no es que no sea recuperable, porque de pronto siento que tanto el parto, la lactancia, en general la maternidad, algo que está súper como que tiene que ser de X manera o si no, tragedia. Y para nada, por mi literalidad, obviamente que yo así lo tomaba, o sea, tiene que ser así. Y si no es así, va a ser tal. Y estaba súper estipulado en mi plan de parto igual, que si por X motivo yo no podía, mi esposo lo iba a hacer, bajo qué condiciones. Em, lo de hasta el cordón, yo quería que fuera cortado, no abrupto, porque respecto al cordón, también hay una manera como más respetuosa de hacerlo. Pero creo que lo importante igual y que rescato es que ahora estamos bien ambas, que mi esposo fue un pilar fundamental, que lo amo muchísimo más de lo que lo amaba antes, porque sé que si él no hubiera estado conmigo de la forma que estuvo, y habría colapsado más. Y no fue así. Así que estaré por siempre agradecida de la forma en que estuvo presente para mí y para mi hija, y como pese a que constantemente todo se sentía caótico, em, me traía seguridad y paz de que todo iba a estar bien. Así que eso, esa es mi historia. Ojalá hubiera sido distinta, pero no fue así. Gracias por escucharme y espero que haya tenido coherencia todo lo que dije. Si no fue así, disculpa, porque igual es un tema delicado aún, pero gracias por su atención, por su escucha y por estar abiertos también, abiertas a nuevas experiencias, a relatos que de pronto van a ser diferentes y no por ello menos válidos. No todas las madres son iguales, pero cada madre es única y necesaria para la hija o hijo que tiene. Así que